Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 9 de mayo de 2021. El mensaje se llama Honra a tus padres. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender a todos los saludos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar con todos ustedes nuevamente. Esta mañana vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos, que nos ayudes a hacerte fieles, a darte a ti la gloria, Señor. Que nos ayudes y nos llenes de tu Espíritu Santo, nos dé sabiduría, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, también llamado Eclesiástico o Sirácides. En el capítulo 3 de Eclesiástico, versículo 1, dice así: Eclesiástico 3, 1 en adelante. Hijos míos, escúchenme a mí, que soy su padre. Sigan mis consejos y se salvarán. El Señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos y que la autoridad de la madre sea respetada por ellos. El que respeta a su padre o el que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados, y el que honra a su madre reúne una gran riqueza. El que honra a su padre recibirá alegría de sus propios hijos. Cuando ore, el Señor lo escuchará. El que honra a su padre tendrá larga vida. El que respeta a su madre será premiado por el Señor, pues obedece a sus padres como si fueran sus amos. Hijo mío, honra a tu padre con obras y palabras, y así recibirás toda clase de bendiciones, porque la bendición del padre da raíces firmes a una familia, pero la maldición de la madre la arranca de raíz. No te sientas orgulloso viendo a tu padre pasar vergüenza, pues esto no es ninguna honra para ti. El honor de un hijo está en el honor de su padre. En cambio, el que desprecia a su madre se llena de pecados. Hijo mío, empeñate en honrar a tu padre, no lo abandones mientras tengas vida. Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él. No lo avergüences mientras viva. Socorrer al Padre es algo que no se olvidará. Será como ofrecer sacrificio por los pecados. Cuando estés en aflicción, Dios se acordará de ti y perdonará tus pecados, como el calor del sol derrite el hielo. El que abandona a su padre ofende al Señor, y el que hace enojar a su madre es maldecido por Dios. Quise leer estos versículos esta mañana solamente a manera de un recordatorio acerca de la gran importancia de la familia, la gran importancia del papá y de la mamá para Dios, para la humanidad, y el gran énfasis que Dios coloca en la familia y en el papá y en la mamá. ¿Verdad? Aquí en varias partes habla de honrar
al papá y de recordarlo, y dice que con eso Dios perdonará nuestros pecados. Dios pone mucho énfasis en la familia, en el hogar. Saben, cuando miramos al mundo y vemos toda la confusión que hay y todo lo que está sucediendo, realmente hay muy poco este tipo de pensamiento en el mundo. ¿Sí? Incluso hay muy poco de este pensamiento en las iglesias. A veces se pone mucho énfasis en la salvación o en ser salvo, en la doctrina, la teología o en reglas, pero nos olvidamos que Dios creó hombres y mujeres para ser esposo y esposa, padre, hijo, madre, hija, hijos. Y como he dicho tantas veces, no puedes ser cristiano si primero no eres hombre o mujer. En otras palabras, si no eres la persona que debería ser, o la clase de persona para lo cual Dios te creó para que fueses. No importa cuánto trates de añadir de Jesús a tu vida, o cuán santo, o cuán piadoso, o sabio parezcas. No importa, ¿verdad?, lo que tú pienses o cuántas reglas guardes. Si no tienes este fundamento de simplemente ser el ser humano que Dios te creó para que fueses, no tienes sobre qué edificar tu cristianismo. Sin ese fundamento no tienes nada. No tienes nada de valor. Podemos pensar que somos super espirituales o lo que sea, pero si ignoramos estos principios tan sencillos que Dios diseñó desde un principio, estamos perdidos. Esta mañana, ¿verdad?, la gente honra a la mamá, el día de la mamá. Quiero incorporar a los padres en general, papá y mamá, ¿verdad? Aquí leemos en estos versículos acerca de cómo hemos o debemos de honrar a nuestros padres, a nuestro papá, a nuestra mamá. Y quiero que también los padres consideren esto mientras están entrenando o criando a sus hijos, ¿sí? El honor que tenemos por nuestros padres no necesariamente viene solo porque sí. La mayor parte viene por cómo fuimos criados por nuestros mismos padres, ¿sí? Y si no podemos instalar en nuestros hijos que honren y que respeten a su papá, a su mamá, a sus mayores y en general a toda la humanidad, y que respeten el orden de Dios, entonces estamos fracasando miserablemente. Entonces, conforme leemos esto, pensemos en nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y recuerden que estamos dibujando un patrón, una figura, un molde, un modelo en nuestros hijos, ¿sí? Y bueno, a veces podemos hacer que nuestros hijos nos teman y de esta manera estén en orden o nos obedezcan, pero eso no necesariamente instala en su corazón la honra y el respeto que sabemos que es verdadero, que es real acerca de todo esto. He visto niños con sus padres, o padres que tienen hijos que no se someten, que no obedecen. Mientras está el papá allí, el hijo se comporta como debe ser. Pero cuando el papá sale de la habitación, el hijo te mira, ¿verdad?, te saca la lengua o algún desaire o muestra que te desprecia, que te menosprecia. Y viene de nuevo el papá y otra vez es un niño sano y bueno. Allí hay algo que no está funcionando, porque el respeto y el honor no es porque el papá nada más tenga el control, sino que el verdadero respeto es un respeto por todos los que son mayores, por todos los que están en un lugar superior de autoridad que ellos.
Es más, respeto por aquellos que son de su misma edad o que son más pequeñitos también. ¿Sí? Bueno, si respetas a los mayores, pero menosprecias a los más pequeñitos, o como hermano mayor abusas de tu autoridad, eso es totalmente vano, porque el respeto debe ser un respeto por Dios, por la creación de Dios, por la humanidad y por el orden de Dios. A veces es posible instalar en nuestros hijos que respeten a los mayores, pero hacerle bullying a los que son de su edad o a los que son más chiquitos. Si está pasando algo así, estás fallando. Estamos hablando de que nuestros hijos nos honren o nos ganemos su respeto por quienes somos. De ahí proviene, de quiénes somos. Por eso cuando hablamos acerca de criar hijos o de entrenar a los niños, siempre he dicho que no es difícil entrenar hijos o entrenar niños. Es difícil entrenar a los padres porque son los más difíciles. Porque si un padre es lo que debe ser, entonces el entrenamiento del niño debe simplificarse. Ahora sé que hay niños que son extra difíciles, por supuesto, pero en general, en su mayoría, si los padres son lo que deben ser, van a transmitir eso a sus hijos. No solo a través de su régimen de entrenamiento, el cual es importante, pero mucho más a través de su carácter, de quiénes son frente a sus hijos. Y de eso se trata. Se trata finalmente todo acerca de nuestro carácter. Santiago habló de esto, ¿verdad? Del que es de doble ánimo y anda de acá para allá, que es inestable en todos sus caminos, ¿verdad? A veces escuchamos un mensaje sobre el entrenamiento de los hijos y somos diligentes en eso durante un tiempo, pero pronto nos relajamos o regresamos a ese ir estira y afloja de acá para allá. Y eso lo único que logra es confundir a nuestros hijos. Y no solo es importante la consistencia, sino que esa consistencia realmente proviene de quienes somos, proviene de nuestro carácter. Vamos a ver aquí, vamos a ver brevemente en Santiago capítulo 1, cómo habla un poco del carácter. Santiago capítulo 1, empezando a leer en el verso 1 en adelante, y nos habla acerca del carácter. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y sigue hablando. Vamos a detenernos allí y pensar un poco en el carácter. Santiago habla en el versículo 2, ¿verdad? Consideren un gran gozo cuando encuentren diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y perseverancia. Allí es de donde viene y donde se construye el carácter. Allí es donde aprendemos esa consistencia y esa fidelidad que se necesita, por ejemplo, para entrenar a nuestros hijos. Muchas veces no nos gusta enfrentar oposición,
no nos gusta enfrentar pruebas o tentaciones o cosas que prueben nuestra paciencia. Pero esas cosas son las cosas que edifican o que construyen el carácter y que nos ayudan a ser fieles, firmes, consistentes, fuertes y que no estemos, ¿verdad?, como aquí, inconstante en todos nuestros caminos, sino que seamos una roca. Y cuando hablo de consistencia, por ejemplo, en el entrenamiento de los hijos, no necesariamente es la determinación de aplicar siempre las mismas reglas, pero sí es una consistencia de firmeza y de carácter. Que quizás haya situaciones en las que vengan y tengamos que usar de juicio, tengamos que usar de sabiduría, al punto en el cual a veces a un observador externo le parezca, bueno, hizo esto de esta manera y esta otra cosa lo hizo de otra manera. Pero es la consistencia de carácter lo que nos va a ayudar a tomar esas decisiones con sabiduría. De tal forma que el carácter sea el mismo y sea consistente en cada situación con nuestros hijos. Y vemos esto, ¿verdad? Hay algo mucho más profundo que solo un conjunto de reglas por las cuales vivir. O sea, podemos entrenarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos a ser robots religiosos, a ser obedientes de alguna manera, pero eso no produce carácter en ellos. Cuando vemos un verdadero carácter, podemos ver lo que se necesita, o podemos ver que eso es lo que se necesita para que les inspire a honrarnos a nosotros. Tenemos que atravesar cosas, dice, consideren con mucho gozo, hermanos, cuando se encuentren en diversas pruebas. Y tenga la paciencia y la perseverancia su resultado perfecto para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Cuando estamos entrenando a nuestros hijos, lo estamos haciendo como una responsabilidad que Dios puso sobre nosotros. No solamente de enseñarles a obedecer reglas, no solo de enseñarles a obedecerte a ti, sino de instalar el carácter que ellos necesitan tener para poder vivir la vida. No solo cómo obedecer un conjunto de reglas, sí, no solamente los principios. Debemos tomar en cuenta que las cosas que queremos enseñar a nuestros hijos son y deben ser cosas que nosotros mismos estamos aprendiendo y aplicando para que podamos ver el carácter que queremos en ellos. Y necesitamos nosotros mismos tener ese carácter para que tengamos algo verdadero que ofrecerles verdaderamente y para que les instale y les inspire a seguirnos, o por lo menos a honrarnos. Criar hijos es una tarea de toda la vida y de tiempo completo. Y los niños cambian de edad para edad. A veces hay hermanos que tienen hijos ya bastante más grandes y unos más pequeñitos y todavía en la misma familia. No puedes guiarles, no puedes entrenarles, no puedes criarles igual. No es como una hoja en blanco. Conforme el mayorcito va creciendo, le vas soltando la cuerda, le vas dejando tomar decisiones que los más pequeños no se les permiten, ¿verdad? O sea, no es un conjunto de reglas. Puede haber un conjunto de reglas que luzca muy bien, pero a la vez sea inconsistente, ¿verdad? Por eso pienso muchas veces que a veces veo diferencia en cómo criamos a los primeros con respecto a cómo criamos a los siguientes. A veces empezamos a ser menos estrictos con los siguientes de cómo fuimos con los primeros, porque hemos adaptado para permitir ciertas cosas a los mayores, pero tenemos que recordar que a cada hijo hay que entrenarlo conforme a su edad, y que es el carácter y la sabiduría que tengamos lo que va a lograr discernir esas diferencias en las diferentes edades.
Esta es una gran responsabilidad para la mamá. El papá no está con ellos todo el tiempo. El papá puede y debe ser una guía, dar instrucciones, dar un buen ejemplo y pararse firme y ser el que ponga los principios y los ideales que le gustaría ver en sus hijos, pero en general es la mamá la que en su mayoría va a tener que llevar esto a cabo en la práctica, porque ella pasa más tiempo con los niños. He predicado antes, ¿verdad?, de que el mundo necesita urgentemente madres crueles, lo he dicho así. Y eso suena feo, ¿verdad? Suena confuso, suena mal. Y de hecho no estoy diciendo que sean madres crueles. El mundo necesita simplemente madres consistentemente firmes. ¿Sí? Que a veces a algún hijo le pueda parecer un poco dura, un poco cruel, o en algún momento algo, pero la mamá alcanza a ver más profundo y más allá de lo que quieren sus pequeñitos, más allá de los pequeños sentimientos de sus pequeñitos. Ella los está entrenando para tener carácter, no solo para seguir sus emociones, no solo para salirse con la suya, no solo para satisfacerlos y que sean felices. Ese no es el papel de la mamá. Si verdaderamente quieres criar a tus hijos para que te deshonren, entonces sí, dales todo lo que quieran, cumple sus emociones y que tu meta sea mantenerlos felices todo el tiempo. Y vas a ver cómo te van a deshonrar y consistentemente te van a menospreciar. Pero si consistentemente los entrenas para obedecer cuando tú les digas, los entrenas para no obtener todo lo que quieren, los entrenas para no deshacerse en lágrimas, ¿verdad?, cada vez que pueden, los entrenas no para que sean felices siempre, sino para que hagan lo que agrada a Dios. Eso va a ser honorable y respetable. Lo contrario va a destruir su carácter. Cuando lloran, cuando hacen berrinche, ¿qué pasa? Nosotros nos enojamos. Nuestros nervios se ponen de puntas y a veces lo más difícil es esa prueba de atravesar eso. En vez de solo apaciguarlos o darles lo que quieren para que dejen de llorar y nos dejen de molestar porque me molesta, simplemente mirar al niño tranquilamente. Sí, tú quieres que se detengan, pero lo importante aquí es que aprendan algo y no solo que dejen de llorar. Como he dicho antes, ¿verdad? A veces cuando un niño o un bebé o un niño empieza a llorar en la iglesia, empieza a hacer berrinche, y tan pronto como la mamá lo carga y se pone de pie, deja de llorar. ¿Por qué? Porque sabe que va para atrás y que allá atrás es algo bonito, no tiene que estar callado y quieto, no tiene que controlar su cuerpo. Bueno, si tienes que pararte, párate para tranquilizar a tu hijo en la iglesia, en el culto. Pero hazle saber que allá atrás no es un lugar agradable. Que cuando te paras, probablemente le vas a pellizcar o lo vas a nalguear o algo. Tan pronto te estás parando, para que sepan que no quieren eso. Y que ir allá atrás no es ir a un lugar bonito o agradable. Son cosas pequeñas, son detalles para hacerle saber a tus hijos que tú tienes el control, que tú estás a cargo y no ellos. Y la verdad es que ellos aprenden muy rápido a manipularte. Y tu corazón siente feo seguramente de verlos llorar, o de que no obtuvieron lo que querían, de que no se salieron con la suya. Pero se necesita una consistencia de carácter para vencer esos sentimientos y criarlos. Y entonces sí te llamarán bienaventurada. Pero si les das
lo que quieren, y ellos te controlan a ti, te van a despreciar y no te van a honrar. Eso es exactamente lo opuesto de lo que habla la Biblia. Y es exactamente lo contrario de lo que se necesita. No hay nada que este mundo necesite más que madres. El mundo necesita madres. Creo que más que otra cosa. Vemos el mundo el día de hoy y el mundo está como está en gran medida porque muchas madres no instalaron ese carácter en sus hijos. En vez de instalar carácter, querían solo hacerlos felices, instalaron felicidad, instalaron el agradarse ellos mismos, o de ver qué provecho pueden sacar de este mundo. O algunas madres de plano no hicieron nada. Hay un motivo por el cual Dios pone esta honra en los padres y en las madres. Es porque es fundamental. Es fundamental en cómo va a funcionar una iglesia. Es fundamental en cómo va a funcionar una nación. Es fundamental en cómo va a funcionar la humanidad. Las cosas tan horribles que están pasando en el mundo, hoy en día muchas son resultado directo de madres que no tomaron su trabajo con seriedad. He contado ya muchas veces, ¿verdad? Lo vuelvo a contar como... Bueno, antes de eso, hoy en día, ¿verdad? Se menosprecia tener que quedarse en casa, ser ama de casa y criar hijos, cuando en realidad esa es la responsabilidad más grande y es lo que más necesita este mundo. Es lo que más necesita la iglesia, las iglesias, la nación, la sociedad y el mundo. No se trata de un ama de casa que es aburrido ser mamá. No, le estás dando forma a la iglesia, le estás dando forma a la nación y le estás dando forma al mundo. He contado ahora sí esta historia, ¿verdad? De cómo crecí cerca de una mamá muy linda, la más linda de la que has oído, ¿verdad? Que crió a niños aquí en la ciudad o en el pueblo de Purdy. Era la mamá más linda de todo ese poblado. Y los hijos amaban a su mamá, porque ella les dejaba hacer lo que quisieran. Los llevaba a la iglesia fielmente, pero no hizo su tarea, no hizo su trabajo como madre, no cumplió con su papel. Uno de sus hijos, ya siendo hombre grande, en una pelea una noche, mató a alguien, mató a otro ser humano. Otro de sus hijos le disparó a un policía y tuvo que tener la pena capital. Pero, qué mamá tan linda tenían. Dios no necesita mamás lindas, Él necesita mamás piadosas. Y no estoy hablando de que seas un tirano, solo estoy hablando de que seas consistente y firme. Que tú eres la mamá y no el hijo te mande a ti. Tú eres la mamá, no eres la sirvienta. Es mucho más fácil cuando estamos tratando de enseñarles algo, ¿verdad? Decir, olvídalo, mejor yo lo hago. Tal vez no lo decimos, pero lo pensamos y lo hacemos. Y realmente no le estás enseñando nada a tu hijo. Haces las cosas más rápido y te hace las cosas a ti más fácil, pero estás fallando. Cuando estás enseñándoles a hacer algo, se necesita paciencia. Dice, consideren por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce
paciencia, perseverancia. Estos son versículos hermosos y son aplicables al entrenamiento de los hijos. A veces parece que intentas y no funciona. Bueno, tienes que seguir intentando, se necesita perseverancia. Pero se necesita la consistencia de carácter para ver más allá de todo lo que está frente a tus narices. Una de las cosas que aprecio y que me gusta es cuando los niños y los hijos honran a los ancianos. He hablado de esto antes, ¿verdad? Que cuando los hombres están hablando y viene un niño, o las mujeres están hablando y viene un niño, ¿verdad? Y anda corriendo y haciendo ruido, necesitan aprender muy pronto que tiene que haber un respeto por la gente mayor, ¿verdad? Cosas pequeñas como esas, ¿verdad? Que vengan y simplemente te toquen al codo, que no griten, ¿verdad? Que no griten a una persona mayor, preferible que tengan que atravesar varios metros para cruzar del otro lado del edificio y hablar con papá o mamá o con una persona mayor. Si quieres que tus hijos te honren, tienes que enseñarlos a honrar a toda la humanidad que está hecha a imagen de Dios. Tienen que ser enseñados que no es propio tampoco que vengan y hagan toda clase de preguntas. Si tú quieres que ellos sepan algo, tú les vas a comunicar. Y jamás deben contestarle a su madre. O sea, contestarle mal. O contestarle con falta de respeto. Bueno, sin recibir un castigo, ¿verdad? Quizás hasta una cachetada en los labios. No debe suceder. Y si es el papá el que ve que sus hijos están faltando el respeto a la mamá, es papá el que tiene que poner el orden. De hecho, no debería suceder si los estás enseñando a honrarte, ¿verdad? Desde que son pequeñitos, no debería suceder cuando sean mayores. A honrarte todo el tiempo. Pero si llega a suceder hay que tomar acción. Bueno, hay muchos pensamientos aquí. Damos gloria al Señor. Pido al Señor que bendiga este día a todos, a las mamás, a los papás. Que Dios nos ayude a todos a hacer lo que Él quiere que seamos y a que tengamos el carácter para poder guiar a nuestras familias por el camino que Él ha señalado, para que de esa manera podamos ser una luz dentro de la misma iglesia y podamos ser una luz al mundo. Es más, podamos ser una luz a la nación. Pero si rompemos el eslabón desde mucho antes, viene un caos total, viene una confusión total, porque siempre se ciega lo que siempre se cosecha, lo que se siembra. Un caos total, una deshonra total y un conjunto de personas echadas a perder y consentidas que toman las decisiones por nosotros. Es lo que vemos que está sucediendo ahora. Pero todo comienza con nosotros. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.